limitarte a nada. ¿Qué pasó? Quedaron callados todos. Sabemos que la palabra nada muchas veces está en nuestro vocabulario, ¿no? En nuestro diario vivir de cada día. Y por eso es importante, yo muchas veces escuchando el audio que envío, y muchas veces me escucho yo mismo, y me noto y veo que muchas veces hablo palabras repetitivas, o sea, siempre casi las mismas palabras, ¿no? Que la uso. Que no está mal, pero uno de acostumbramiento lo hace, ¿verdad? ¿Sí? Y usamos muchas veces palabras que en la cual ya lo tenemos en nuestro repertorio, como se dice, ¿no? Y es muy importante diferenciar las palabras que nosotros hablamos. Amén. Por eso es importante saber en esta noche, el Señor ministraba mi corazón mientras oía una prédica hace una semana atrás, y ministraba mi corazón con esta palabra. Y pasaron los días y seguía ministrando, y yo buscaba revelación en la Biblia. Digo, el Señor, ¿qué es lo que me quiere hablar? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y yo le preguntaba al Señor y me decía, nada. Y le decía, pero Señor, ¿cómo nada? Y seguí buscando al Señor hasta que, bueno, pude realmente entender lo que el Señor me estaba hablándome. Amén. Gloria a Dios. ¿A qué vamos a ir? No vamos a perder tiempo, vamos a ir. Y yo quiero que todos nosotros, usted se ponga de pie en esta noche. Amén. Y sabemos que nosotros siempre repetimos esta palabra que dice, hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabra de edificación y no de destrucción, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Decirle al que tenés a tu lado, en tu boca hay un milagro. Fíjate qué es lo que estás hablando, fíjate qué es lo que estás diciendo, lo que estás declarando. Amén. Nuestra boca tiene poder, dice. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, cuando el Señor lo llama a Jeremías y le dice, te di poder para edificar, para plantar, para destruir. Amén. Pero queremos ir al primer verso principal en esta noche y que podamos leerlo en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 26. Amén. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que ya ha sido soltada. Y ella misma dice que no volverá vacía, sino que ministrará cada corazón, cada vida, para traer una transformación a las mentes, Señor. En tu nombre, bendito Rey, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Amén. Hoy nuestro lema es nada. Pero nosotros, ¿por qué queremos saber realmente el significado de la palabra nada? Amén. Y yo había buscado y había escrito acá que nada, escucha, que nada es la ausencia absoluta de existencia material o concepto de que Dios trae la creación. Cuando hablamos de nada, significa que es la existencia, que hay algo que no existe. Pero me encanta porque el Señor nos va a decir que debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y hay una diferencia grande cuando la persona entra a creer en la palabra, en las promesas, y entramos a activar nuestra fe. El jueves pasado hablábamos sobre que todos nosotros hemos recibido ese granito de fe en nuestra vida para sabernos desenvolver como seres humanos. Amén. Pero lamentablemente muchos de nosotros hemos puesto nuestra fe, como por ejemplo en la idolatría. Hemos puesto nuestra fe en muchas cosas, pero menos hemos puesto la fe realmente en el Dios verdadero. Amén. Entonces, la palabra hoy en esta noche nos está diciendo, el verso que leíamos, si alguno se cree religioso entre vosotros, primeramente sabemos que nosotros no tenemos que ser personas religiosas. Amén. Sabemos que la religión no nos va a salvar. No predicamos de una religión, predicamos de una relación. Predicamos de un Dios que está vivo,
Amén. Por eso es que acá nos habla que si alguno de vosotros se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuán importante es refrenar nuestra lengua. Amén. Como decíamos recién, para hablar ¿qué? Palabra de vida, para profetizar y llamar las cosas que no son como si fuese. Aquí el apóstol Pablo le está hablándole a esta iglesia, a decirle a esta gente, ¿de qué les servía a ellos ser religioso? ¿De qué les servía a ellos decir que conocían la ley de Moisés, que ellos conocieron y que aún también estuvieron quizás entre medio de la multitud cuando Cristo predicaba, cuando Cristo hacía milagros? Y el apóstol Pablo lo confrontaba a esta gente diciéndole: ustedes se dejaron envolver por la religiosidad. Y cuando la religión envuelve la vida de una persona, esa persona no va a ser transformada, no va a ser cambiada, porque la religión lo ha envuelto y le hizo creer de que todo en su vida está bien, de que no es necesario el cambio de vida, que ya demasiado por años viene a la iglesia, ha conocido a Cristo y piensa que ya no hay más nada que hacer, que ya cambió su vida. Entonces, cuando la persona se deja envolver por la religión, no se deja enseñar, no se deja corregir, no se deja aconsejar, no se deja realmente guiar. Por eso es que el Señor ha permitido de que estuviesen pastores para llevar adelante la iglesia. Lo tenemos nosotros en claro en las 7 iglesias que nos habla en Apocalipsis, porque a las 7 iglesias el Señor le va a decir a Juan: ve y dile al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor a quien el Señor ha puesto en cada ministerio. Amén. Entonces es necesario realmente, la función del pastor es llevar al rebaño a poder comer los mejores pastos, que es a través de la palabra de Dios. Amén. El compromiso, del pastor es realmente llevar al pueblo a poder aprender de las cosas del Señor. Amén. A poder alimentarse espiritualmente en el nombre de Jesús. Pero lamentablemente, cuando la religión ha envuelto a la oveja, cuando la religión lo ha envuelto a esa persona, no se va a dejar alimentar por los buenos pastos, y por eso muchas veces esa persona termina comiendo algarroba, como le pasó a la parábola del hijo pródigo. Por eso es que Pablo está diciendo en este lugar, está diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la persona religiosa lamentablemente no va a hablar palabras de bien, no va a hablar palabra de edificación, no va a hablar palabra de bendición, no va a hablar palabra de prosperidad. Porque creen ellos, la religión los ha envuelto y los hizo creer que todo está bien, como recién decía. En el libro de Proverbios nos va a decir que según a nuestro parecer nosotros estamos bien, hasta que el Espíritu nos muestra realmente quiénes nosotros somos. Y quizás usted diga: pero ¿qué tiene que ver con nada? Tiene mucho que ver. A través de este verso bíblico nosotros podemos ver que dice que la religión de tal es vana, o sea, es nada. De vicio que practique la religión, si no pone por obra lo que se le enseña, es vana, es nada. Mira al que tenés a tu lado y decirle: tenemos que salir de la religiosidad. Amén. Vamos a ir al otro texto bíblico que le había dado a Gabriel también. Y mire lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de proclamar, porque nada hay encubierto que no haya de encubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Qué importante, porque nosotros podemos ver ahí la palabra nada. Y delante del Señor nada queda en oculto. Por más que tú puedas hablar, por más que tú puedas haber cometido, por más que tú puedas haber andado en lugares donde no tenías que andar, hiciste cosas que no tenías que hacer, te escondiste del pastor, te escondiste del líder, te escondiste del hermano en Cristo, te escondiste de tu vecino, pero la palabra nos dice que no hay nada delante del Señor que no haya de salir a la luz. Nosotros podemos ver que la palabra nada está sacando a la luz lo oculto de nuestra vida. Mire cuán importante.
la palabra nada en la boca de nosotros que la palabra nada en la boca de Dios. Porque la palabra nada, como recién decía, es la existencia. Gabriel. Y quiero que vayamos, yo quiero que usted busque su Biblia, yo quiero que usted remarque su Biblia. Amén. Y nos dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Por tanto, todo lo que habéis dicho. Por eso es importante cambiar nuestro vocabulario. Es muy importante someter nuestra lengua que tiene poder en nuestras vidas, someter nuestra lengua y fijarnos qué es lo que nosotros pronunciamos, qué es lo que nosotros hablamos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, porque tú tienes que saber que existe la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú hables, y la Biblia nos va a decir también, yo no recuerdo si le di a Gabriel, pero nos va a decir que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día le rendiremos cuenta al Señor. No puede ser que tú como cristiano, como alguien quien ha rendido su corazón a Cristo, como alguien quien ha venido para cambiar su vida, porque yo creo que todo lo que hoy estamos acá es porque queremos cambiar nuestra vida, porque queremos que nuestra vida sea distinta. No queremos vivir más como hemos venido viviendo. Amén. Entonces tú tienes que saber que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán a cuenta en el día del juicio. Toda palabra negativa, toda palabra de maldición, de no edificación, un día le rendirás cuenta al Señor. Lo que tú hablaste, lo que tú hablas. Amén. Pero para que vayamos entendiendo un poco más, vamos a avanzar a otros versos en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 6:45 va a decir, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y lamentablemente cuando en nuestro corazón no hay nada, y déjeme aclararle, de parte del Señor, vamos a hablar palabras que nosotros venimos ya por costumbre del mundo. Cuando en nuestro corazón no hay nada, no ha causado efecto la palabra en nuestra vida por cuanto no la hemos oído, o por cuanto la hemos oído, nos entró por un oído, salió por el otro oído y no lo hemos puesto por obra, como también dice el apóstol Pablo. No solamente ser oidor, sino también hacedor. Cuando la persona entra a oír la palabra y cuando la persona no pone por obra, yo quiero decirte que sus corazones están vacíos de fe, vacíos del amor, vacíos de la esperanza, vacío del Espíritu, o sea, nada de Dios. Pero si tenemos abundancia en nuestro corazón, palabras negativas, palabras maldicientes, palabras errantes que salen de nuestra boca, que quizás distintos tipos de cultura, de creencia y cuantas cosas más, pero nada de parte de Dios. Por eso es que acá nos está hablando y nos dice que de la abundancia habla la boca. Cuando en tu corazón está la palabra, va a producir un cambio. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, le va a decir, yo te encarezco delante de Dios y de estos testigos, que prediques en tiempo y fuera de tiempo la palabra, y que hables palabra que edifiquen tu vida, pero también de la que te oye. Mire cuán importante es tener en nuestro corazón la fe. Cuán importante es tener en nuestro corazón el amor de Cristo. Cuán importante es tener en nuestro corazón, familia, los frutos del Espíritu. Por eso nosotros cuando queremos hablar con alguien, no nos salen palabras porque no la hemos atesorado, porque no la hemos guardado, porque no la hemos puesto por obra. ¿Cuándo uno pone por obra? Cuando hay que rendir los exámenes. El profesor se encarga de enseñar y enseñar durante días de los días de clase, pero llega un momento que el profesor va a decir, vamos a tener examen, saquen su prueba.
Y lamentablemente en el mundo espiritual no podremos hacer machete. No podremos realmente poder aprobar ese examen, porque Dios es el mejor maestro, está en el control de todas las cosas. Yo me acuerdo que yo cuando iba a la escuela hacía machete, me escribían aquí en la corbata. ¿Qué no hacía? Para poder, ¿por qué? Porque no estudiaba, porque no tomaba atención de la enseñanza de ese profesor. Pero llegó un momento que tenía que hacer el examen y no sabía nada. Por eso es importante dejarse enseñar. Y yo comenzaba con la mente religiosa que no se deje enseñar. ¿Y quién es para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Yo solamente soy un transmitidor de la palabra, un canal de bendición. En fin, si usted se tiene que enojar, enójese con Dios, no conmigo. Pero aquí la palabra nos está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante nosotros realmente empezar a vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Por eso yo te decía recién, que yo cuando escucho mis audios, escucho palabras repetitivas, pero no malas, pero en sí son de repetición, que en el cual yo digo, bueno, me voy a corregir. Pero sin embargo, después, en medio del audio, tengo que volver de nuevo a cortar el audio, volver a empezar. Y muchas veces se me va el tiempo. Entonces le digo, bueno, a buen entendido, ya está. Gloria a Dios, amén. Pero es importante escudriñarnos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Lo que tú hablas es lo que hay en tu boca. O sea, no hay nada del Señor dentro de tu corazón. Si tú entras con palabras negativas, por eso comenzamos siempre, hablaremos palabra de vida y no de muerte, porque el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En nuestra lengua. Y es importante saber que cuando tú no declaras palabra de vida, no estás declarando nada de parte del Señor. Y es importante que a ese nada tú no lo uses como una excusa, sino que tú lo uses para edificar algo. No sé si me explico. Tenemos otro verso, Gabriel. Vamos a avanzar un poco más. Mire lo que nos dice en el libro de San Juan, creo que es también, en el nombre de Jesús, amén. Usted ya sabe, busque su anote, remarque su Biblia. La pantalla, todo es muy lindo, muy bueno, pero usted tiene que aprender a buscar su Biblia. En el libro de Timoteo, de 1 Timoteo 6:7 va a decir, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué importante, porque el Señor está repitiendo esta palabra nada. Yo recién te decía, no es lo mismo a que el Señor nos diga nada a que nosotros digamos nada. Porque cuando el Señor dice nada, Él tiene la capacidad para crear las cosas. Él tiene la capacidad para hacer todo nuevo. Antes este mundo no existía. De la nada el Señor creó el mundo. Antes tú y yo no éramos nadie para el mundo, no éramos nada. Pero sin embargo hoy somos alguien. Porque ese nada que nos hemos puesto en las manos de Dios, que yo era ese nada, hoy soy un instrumento en las manos de Dios. Antes no era nada, hoy soy alguien. Hoy soy un hijo de Dios. Soy un embajador de Cristo, cuando antes nadie daba un peso por mí. Pero sin embargo he sido comprado por precio de sangre. Y no hizo falta el peso, no hizo falta la plata, no hizo falta el oro. He sido comprado por precio de sangre. Y yo, que para la familia, para las amistades, para la sociedad no servía para nada, hoy en las manos del Señor soy un instrumento útil. Por eso no es lo mismo nada en tu boca que en la boca del Señor. Amén. La Biblia va a decir, un Salmo 23, que todo el mundo lo conocemos de memoria como religiosos. Pero el primer verso va a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Pero sin embargo nosotros nos quejamos porque en la alacena no tenemos nada. Nos quejamos de la economía, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de aquí y de allá, nos quejamos en contra del negocio que ya le aumentó de nuevo al precio y nos quejamos, pero nos olvidamos realmente que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos olvidamos de quién hemos creído, en quien nosotros nos hemos afirmado. Pero el Señor está diciendo, si tú hoy no tienes nada, en mis manos vas a tener todo. Amén. Porque aunque tú no tengas nada, así como muchas veces hemos tenido nuestra boca para profetizar en el mundo, hoy tenemos nuestra boca para profetizar en Cristo Jesús, para llamar todo a la existencia. Por eso el verso anterior que leíamos, que de toda palabra nada quedará oculto en el Señor. Cuando tú hablas palabras negativas, cuando tú estás diciendo mi marido no va a cambiar, mi mujer no va a cambiar, mis hijos tampoco, no van a salir de la droga, eso va a suceder. Nada va a suceder. Porque tú lo estás profetizando, porque tú lo estás declarando, porque tú lo estás diciendo. Aquí la palabra nos está diciendo porque nada hemos traído a este mundo. Y tú tienes que saber que muchas veces desenfoca del Señor al pueblo de Dios el afán, la preocupación, el afán por la vida. Queremos vivir trabajando y no es bueno y no es malo que trabajemos, porque Dios nos manda a trabajar. Pero debemos trabajar para vivir, pero no vivir para vivir trabajando. Hay muchos de nosotros que ponemos emprendimiento. Mucha gente, no solamente de este pueblo, ponen su emprendimiento, Dios lo bendice, pero sin embargo ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Cuando ellos dependían de otra persona, pedían permiso, perdían franco. Ahora dependen de sus propios horarios y no quieren cerrar el negocio. Y piensan que algo van a llevar. La Biblia nos dice, desnudos salimos, desnudos volveremos. Sin duda, dice el Señor, dice el apóstol aquí, Pablo, sin duda, nada hemos traído y nada llevaremos. No es tan malo que tengas tus comodidades, no es tan malo que tú seas bendecido, no es tan malo que tengas dinero, no es tan malo que tengas posesiones, pero que no sea quien gobierne primeramente en tu corazón. Porque cuando gobierna eso en tu corazón no tienes nada de la palabra de Dios. No tienes nada de las promesas. No tienes nada de parte del Señor. Por eso saca ese nada de tu boca y empieza a proclamar ese nada que viene de la boca de Dios para producir algo en nuestras vidas. Yo conozco a alguien acá que ella no tenía nada. Anhelaba en su corazón poner un emprendimiento, poner algo. No tenía nada. Se daba vuelta a los bolsillos, nada. Se daba vuelta a otro lado, nada. Pero en su corazón tenía promesas. Pero en su corazón tenía profecía. Pero ella le había creído a la palabra junto a su esposo. Y hoy ellos pueden tener un emprendimiento de la nada. Porque ese nada que ellos tenían le entregaron al Señor y el Señor a ese nada lo transformó en bendición. No se quedaron quejándose por la vida, no se quejaron quedándose y diciendo no tengo nada, no sirvo para nada, no voy a emprender nada, no voy a hacer nada, sino que a ese nada le dijeron, Señor, en tus manos te lo entrego, porque el único que tiene capacidad de crear las cosas es el Señor. Familia, es muy importante saber. Aún la Biblia nos dice que el Señor multiplica la fuerza a aquel que no tiene nada. No hace falta que tomes energizante, no hace falta que tomes vitamina, no hace falta que gloria a Dios, que cuides tu cuerpo, que vayas al gimnasio para querer bajar un poquito el peso, tener un poquito de músculo como yo. No está malo. Pero no confíes en tu propia fuerza. Tú sabes de quién nosotros dependemos. Tú sabes a quién tú le rendiste tu corazón. Tú sabes en quién tú has creído.
Y la Biblia nos dice que solamente Él es aquel que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, o sea, nada. Mírale al que tenés a tu lado y decirle: estás deprimido, estás cansado, estás esforzado. Hoy decirle: la fuerza viene de parte de Dios para tu vida. Renuncia a ese vocabulario cuando viene tu hijo y te dice: papá, mamá, dame plata. No tengo nada. Y encima hoy en día a los hijos hay que pagarle para que sean tus hijos. Porque cuando vos le decís no tengo nada, te dice: ya no soy más tu hijo. Ay, Dios. Usted tiene que decirle: soy millonario, aunque en este momento quizá no tengo efectivo, pero tengo transferencias que están en el reino de los cielos, ya van a ser transferidas hacia mi vida. Amén. Y no hace falta que al Señor le pases el alia, Él conoce. Porque Él conoce tu necesidad. Amén. Decirle: Señor, tú conoces mi alia, Padre. Como dice por ahí un Franches, tira uno barbudo. Gloria a Dios. Amén. Entonces nos está diciendo que nada. Yo he tenido que vi una vez un video donde murió un hombre muy rico en este mundo, no recuerdo cómo se llamaba. La cuestión que hicieron 2 tumbas, una para él y la otra para el auto de lujo. Lo enterraron al auto a la par de él, hicieron otro hoyo ahí y lo pusieron. Lamentablemente hay mucha gente que prefiere el nada de este mundo antes que el nada del Señor. Tenemos otro verso más, Gabriel. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No te pide el Señor que te conteste, tú te contentes con tu necesidad. Lo que está diciendo el Señor: conténtate con las promesas que vienen de Él. Porque a muchos nos gusta cuando viene el profeta invitado y nos empieza a mirar, y nosotros por ahí nos ponemos camiseta roja para que llamara la atención al profeta. O quizá vamos al peluquero para que nos corte el pelo como varios baracos, para llamarle la atención. Como hizo alguien una vez por ahí, se fue allá a San Pedro, allá al Papa en Roma, y se puso una camiseta roja bien fosforescente diciendo para llamar la atención. Y el Papa lo mandó a llamar de entre medio de la multitud. Y el Papa lo hizo pasar. Y él contento porque había ido con su camiseta bien fosforescente. Y el Papa le dijo: hijo, ¿quién te cortó tan mal el pelo? No es solo para entendido. Si tú vas a llamarle la atención a Dios, que sea rindiéndole tu corazón, que seas creyéndole a sus promesas, a sus palabras. Amén. Porque la Biblia nos dice así: que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué más nosotros queremos? Tenemos sustento de parte de Dios, tenemos el abrigo que nos habla en el Salmo 91, tenemos cobertura y saber que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dice la Biblia que Él conoce nuestras necesidades. No hace falta que se las pidas. Pero también nos dice: pedid y se os dará. Cuando te digo que no hace falta que te la pidas, que no sea en un son de queja, que no sea una son de crítica. El pastor ha prometido que Jehová es mi pastor y de ahí. Familia, empecemos a declarar palabras que puedan llamar a la existencia lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros necesitamos. Dejemos de hablar palabras negativas, que dice la Biblia que lo toma todo el enemigo para transformarlo en nada. Es importante escudriñarnos a nosotros mismos, cómo nosotros estamos profesando nuestra fe. Que por cierto, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi esposa iba a la iglesia
yo me iba al Niño Armando. Mi esposa iba a la iglesia, oraba por mi vida y yo andaba en las pachangas. Pero sin embargo, ella profetizó a favor de mi vida. Ella proclamó palabra, ella le creyó, aunque yo entraba a la iglesia ahí haciendo el número 8, bailando un tango, pero sin embargo ella me veía predicando. Y eso es llamar las cosas que no son como si fuese, es activar la fe. Usted quizás dice, voy a la iglesia de por año y mi marido, nada cambia, mis hijos, nada. ¿Pero por qué? Porque no estamos profetizando con la boca de Dios, pero sí profetizamos con nuestra propia boca. ¿Cuántos profetas del mundo han sido acá alguna vez? Yo he sido profeta del mundo. Yo antes decía, no puedo vivir sin la bebida, no puedo vivir sin la pachanga, no puedo vivir si no vivo mintiendo, si no vivo engañando. Pero cuando rendí mi corazón a Cristo, el Señor me enseñó a poderme mantener en la verdad. Y puedo decir que a ese nada que hablaba guasedades, hoy soy un instrumento en las manos de Dios. Vamos a otro verso, Gabriel. Usted tiene sustento. Por más que hoy usted no tenga nada, usted tiene sustento. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Saben que aún hasta Adán, agradecido, porque de la noche a la mañana de dormir en un sueño se encontró con la mujer idónea, aunque después se transformó en un momento dado en la demonia, que lo sacó de los planes? Pero sin embargo, de la nada, aquí dice que el Señor creó todas las cosas de la nada. No existía nada, pero sin embargo cuando lo crea Abraham, que no es, Adán, cuando lo creó y no existía Adán, él se despertó como un ser viviente, dice la Biblia, y él tuvo la capacidad, o tuvo mejor dicho la honra, la autoridad de parte de Dios de ponerle nombre a todos los animalitos, a todas las plantitas, a todo lo que hoy existe. Amén. Pero dice la Biblia, el verso, todas las cosas por Él fueron hechas. Si Dios creó todo el universo, si Dios creó el mundo, si Dios creó todo lo que hoy existe y subsiste solo por Él y para Él, ¿cómo Dios no te va a dar un hígado nuevo? ¿Cómo Dios no te va a dar un riñón nuevo? ¿Cómo Dios no va a cambiar tus huesos? ¿Cómo Dios no va a hacerte nuevo en su vida? Si Él es el autor de los órganos, pídeselo a Él y Él te lo dará. Si Él tiene la capacidad, tiene los cielos enteros llenos de órganos. Si el médico te dijo no hay nada para hacer, si el médico te dijo no hay nada que hacer, tú sabes a dónde recurrir. Si Él creó todo, como decía el testimonio recién acá y especialmente el de Sergio, Dios tiene poder para darle huesos nuevos a su hija, para cambiar sus arterias, porque de la nada Dios crea las cosas. Por eso yo recién te decía, no es lo mismo la palabra nada en tu boca que en la boca de Dios. Y cuando nosotros pronunciamos la palabra nada en nuestra boca, cuando nosotros atesoramos la palabra, cuando nosotros vivimos por la palabra, cuando nosotros cumplimos lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuesta? Sí cuesta. A mí me vino un día a evangelizar a alguien cuando yo comencé la iglesia, lleva poco tiempo. Y vino a consolidarme este varón. Y me gustaba cómo hablaba, muy lindo. Yo enamorado del Señor. Pero sin embargo, me conversaba, estábamos nosotros, Pastor Miguel, mi esposa, y nos conversaba de que iba a haber un evento
allá en Córdoba, que iba a venir Cash Luna, todo en ese tiempo. Estoy hablando año 99, 2000. Y yo le dije, ¿tú vas a ir a ese evento? Y me dice, sí voy a ir, si Dios quiere y la Virgen. Me habló muy lindo, pero que hemos caído como condorito así. Para atrás. Y después salió allá afuera, como diciendo, gracias, Señor. Por eso es importante, familia, que nuestra vida, que antes no era nada, que sea transformada y que sea cambiada por el poder de Dios. Amén. Jesucristo, Él lo va a declarar. Jesucristo, Él lo va a decir en el otro verso que tenemos aquí. Todo fue hecho, como dice acá, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible que Dios cambie, no a tu suegra, pero sí la vida de tu suegra. Porque cualquiera había buscado suegra nueva. Para Dios no hay nada imposible que tu esposo sea transformado y cambiado. Que tus hijos salgan de las adicciones. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Queremos que sean nuestros tiempos, pero no queremos entrar en los tiempos de Dios que son agradables y perfectos. Todo tiene su tiempo. Porque para Dios no hay nada imposible de sanarte, de libertarte, de hacer cosas nuevas en tu vida, en tu familia. No te enfoques en lo material, enfócate en lo espiritual. Pablo le va a decir, el apóstol Juan va a decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. La mayor y la mejor prosperidad para nuestra vida es la espiritual. Es la de nuestra alma. Tenemos que ser prósperos en nuestra alma. Hay gente próspera en otras áreas, pero pobre en su alma. Tenemos que ser prosperados, bendecidos, darle gracias al Señor, como decía recién, contentos por lo que tenemos. Lo más importante es profetizar. Si tengo una empresa, si tengo un emprendimiento, si tengo un sueldo, una pensión, de lo que fuese, profetícele en el nombre de Jesús al dinero que entra en sus manos, porque la Biblia dice que el Señor nos dio el poder para hacer la riqueza. No sé qué, mira lo que he cobrado, no me va a alcanzar. Nada. Es importante, familia. Por eso yo te decía recién, yo hoy en esta noche te voy a presentar a nada, pero al nada que no crea nada, al nada que no hace nada, al nada que no edifica nada. Pero sí te voy a presentar al nada de la boca de Jesús, al nada que está escrito en la Biblia. Vamos a cambiar ese nada negativo por ese nada positivo. Mira lo que tenés a tu lado y decirle, saca tu nada. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque no tenía nada para el rey. Pero bien tenías para irte a curandero antes. Ahí no pusiste queja. Yo me acuerdo que donde había velada, ahí estaba Fabián, con su conjunto. Nos pusieron sal fina al último, que todo asado andábamos nosotros. De ese nada el Señor me sacó para ser hoy un embajador de Cristo. Quizá vos vas a la iglesia y dices, tú no eres nada, pero tú tienes que decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Tú no estás en este lugar por querer estar. Tú estás en este lugar porque el Padre así lo ha querido. Así Él lo ha querido. En el libro de Jeremías 32:19 va a reconocer Jeremías y va a decirle al Señor, porque tú formaste los cielos, porque tú formaste todo lo que hoy existe, porque no hay nada imposible para ti. El Señor le va a decir a la familia de este varón de ¿cómo se llamaba el que murió? De Lázaro. Le va a decir a Marta, sí, Señor, yo sé que si tú hubieses estado aquí nunca. No te estoy diciendo que si crees verás la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible.
Ay, Señor, si tú hubieras venido antes, no me quitaban las cosas, Señor. Si tú hubiese venido antes, el médico no diagnosticaba. Déjalo que diagnostiquen todo lo que quieran. Pero tú tienes a alguien que de la nada puede crear cosas nuevas, como recién te decía. Un día, para ir terminando, Jesucristo le va a decir, porque no hay nada imposible para Dios. Yo no sé cuál es el nada de tu vida. Yo no sé qué es lo que sucede. No sé qué es lo que tú quieres. No sé lo que anhelas. Quizás hoy no tienes nada de fe. No tienes nada de amor. No tienes nada de esperanza. Se te apagó, se te murió, te desesperaste, bajaste la mirada del Señor. Todo se enfrió en tu vida. Los frutos del Espíritu ya no la tienes más. Pero este es el tiempo de que hoy el Señor vuelva a encender ese amor en tu vida. Vuelva de nuevo a encender esa fe en ti. Hoy es el tiempo que en el cual el Señor tú vas a sacar ese nada de tu corazón, esa queja de tu vida. Y vas a hacer que la presencia del Señor te inunde, te llene en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta noche. No es lo mismo, una vez más te lo voy a volver a repetir. No es lo mismo el nada en tu boca que el nada en la boca de Dios.